Modulación angular. La modulación consiste en variar algunos de los parámetros de una portadora, generalmente senoidal, de acuerdo a una señal de información o señal moduladora. En el caso de modulación angular, se hace variar la frecuencia o la fase de la portadora, así la modulación angular tiene dos variantes, modulación en frecuencia y modulación de fase. En ambos casos, la amplitud de la portadora se mantiene constante. Modulación de frecuencia. ¿En qué consiste? Consiste en variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de información. Ambas amplitudes son constantes, a diferencia de la frecuencia AM, donde la variación es la amplitud. La información se decodifica y a su vez se encuentra en forma digital o análoga en una portadora de su frecuencia instantánea, de acuerdo a la señal de entrada. Esto quiere decir que lo podemos encontrar tanto en dispositivos análogos como lo son los radios y en dispositivos digitales como puede ser un teléfono. Las estaciones o emisoras comerciales de radio tienen frecuencias entre 88 y 108 MHz. Esto está establecido por norma debido a que ese rango de frecuencias es un rango en el cual tanto el ruido como las interferencias no afectan demasiado a la señal. El alcance de estas bandas está limitado para que pueda haber emisoras de la misma frecuencia situadas a unos cientos de kilómetros sin que se interfieran entre ellas. Eso también lo podemos ver aplicado en el radio HD, donde una misma emisora de radio puede tener hasta 3 canales o 4 distintos con diferente contenido y ocupando el mismo ancho de banda. La ecuación nos permite definir la modulación FM, donde BP es la amplitud de la portadora, FP es la frecuencia de la portadora, FM es la frecuencia de la moduladora y MF es el índice de modulación. Podemos ver aquí una señal portadora y una señal moduladora, y aquí la señal modulada en FM. Por ejemplo, si tenemos una señal de 100 MHz y una moduladora de 100 Hz, lo que va a pasar es que la portadora va a variar 100 veces de acuerdo a la frecuencia de la moduladora. Y es aquí donde podemos ver que en estos cambios de la frecuencia es donde está la información. Como habíamos mencionado anteriormente, la principal aplicación es en las estaciones de radio, proporcionando la emisión de música y contenido de alta calidad. De acuerdo al índice de modulación y el espectro en frecuencia, el índice de modulación es igual a la variación de la frecuencia de la portadora sobre la frecuencia de la moduladora, donde una señal FM se muestra en el espectro con diferentes deltas, una que corresponde a la portadora y las otras correspondientes al índice de modulación. Podemos ver aquí la delta de la frecuencia portadora y las frecuencias de acuerdo al índice de modulación. En este caso es un índice de modulación de 2, considerando que tanto hay positivos como negativos. Aterrizando esto en un ejemplo, podemos verlo en el canal de la emisora 91.9 FM, donde tenemos una banda de guardia para que no haya interferencias y además un poco más de extensión de la banda. En el caso de un radio, cuando se sintoniza una estación, en ocasiones todavía se puede alcanzar a escuchar parte de su contenido dentro de cierto rango de frecuencias. En este caso se le está dando una tolerancia de 3 kHz, 300 kHz, donde si se le mueve dentro de ese rango de frecuencias aún se puede llegar a percibir la estación, pero nada como sintonizarla en el canal de la emisora, donde es 91.9 FM. Modulación de fase. En el caso de la modulación de fase, las señales de transmisión como las señales de datos son análogas y es un tipo de modulación exponencial al igual que la modulación de frecuencia. En este caso, el parámetro de la señal portadora que variará de acuerdo a la señal moduladora es la fase. La modulación de fase suele ser muy utilizada porque se requiere... La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requiere equipos de recepción más complejos que las señales moduladas en frecuencia. ¿Qué características tiene?
problemas de ambigüedad para determinar si una señal tiene una fase de 0 o 180 grados, similitud en la forma de las señales de modulación de frecuencia y modulación de fase, reducción de ruido, fidelidad mejorada del sistema y uso más eficiente de la potencia de la señal. Esto quiere decir que podemos, con muy poca energía, potenciar demasiado nuestra señal en fase. El problema con esto es, como se menciona, que es muy ambiguo determinar si su fase es de 0 a 180, además de que el cálculo tanto para la modulación como demodulación de fase es demasiado complejo. En la modulación de fase, la máxima desviación de frecuencia ocurre durante los cruces de cero de la señal modulante, es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente o primera derivada de la señal modulante. Podemos verlo esto expresado en la siguiente ecuación, que es muy similar a la modulación de frecuencia, donde tenemos igual la amplitud de la portadora, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la moduladora y el índice de modulación, en este caso denotado por B. Si la frecuencia de la moduladora cambia, en tanto se mantenga fija la amplitud de la moduladora, el índice de modulación se mantiene constante y solo se altera el espaciamiento entre las líneas del espectro de frecuencias. Esto difiere de la modulación de frecuencia, donde varía el espaciamiento y la amplitud de las líneas del espectro de frecuencias. Esto quiere decir que la modulación de fase solamente va a hacer que las deltas de las frecuencias en el índice de modulación estén más cerca o más alejadas de la delta de la frecuencia de la portadora. En el caso contrario de la modulación FM, donde las deltas pueden cambiar un poco su amplitud respecto a la frecuencia. Aquí podemos ver unos gráficos donde tenemos la señal portadora en rojo y la señal moduladora en verde. La señal modulada en AM, la señal modulada en FM y la señal modulada en amplitud. Como se había mencionado, la señal modulada en amplitud o PM, en fase o PM, tiene los cambios en el cruce por cero. Lo podemos ver mejor en una señal digital, donde, por ejemplo, la señal AM solamente transmite información en estado alto. La señal FM transmite información en estado bajo y la señal PM transmite en los cambios de flancos. Podemos ver aquí que tiene estado alto y el cambio está en estado alto, cambia en estado bajo y está en estado bajo. Cambia en estado alto y estado alto. Respecto al índice de modulación, tenemos que está determinado por la constante de desviación de fase multiplicado por la amplitud de la señal moduladora. Por lo tanto, tenemos el espectro en frecuencia, en este caso con un índice de 4, donde tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 en ambos lados. Recordemos que el espectro en frecuencia es logarítmico, por lo que tanto hay rangos positivos como negativos. En conclusión, podemos decir que los espectros de frecuencias de la modulación de fase tienen las mismas características generales que los espectros de modulación en frecuencia, por lo cual la mayoría de las industrias, si no es que decir todas, prefieren la modulación FM que la PM, por ofrecer las mismas características y por ser la FM un poco menos compleja de desarrollar y de operar que la PM, además de que esta, como habíamos mencionado anteriormente, es mucho más ambigua. Aquí podemos ver parte de los fuentes de donde se recopila esta información. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.